Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por unirse a un nuevo webinar. Desde Microhome estamos muy contentos de que se unan hoy a esta sesión y vamos a hablar de cómo proteger tu empresa y evitar sanciones. Mi nombre es Sebastián Zamorano, soy el actual director de soluciones de ciberseguridad. Tengo más de 25 años dedicados a la protección de datos y temas de tecnología. He estado trabajando en proyectos en los 5 continentes. Soy especialista en Microsoft 365. Tengo experiencia con soluciones open source que pueden ser de bastante utilidad, sobre todo en el tema de reportería. Ahí en par pueden buscarlo fácilmente en sus buscadores. Tengo webinars públicos mensuales que estoy haciendo. Tengo mi canal de YouTube ahí que pueden ver Cast Demos, me pueden encontrar fácilmente. Y hoy junto al equipo de Microhome, empresa con más de 30 años de trayectoria en Latinoamérica, vamos a estar presentando un nuevo webinar, un nuevo tema que espero que sea de su agrado. Pequeñas decisiones, grandes brechas. Nos vamos a enfocar en Microsoft 365 y la idea es que puedan descubrir la seguridad que a lo mejor ya tienen y que no sabían. Voy a comentar sobre 3 historias que nos van a llevar a que les cuente 3 grandes secretos que pueden hoy día ser de mucha utilidad para sus organizaciones. Por favor, siéntanse con libertad de poder preguntar cualquier consulta que tengan. En el webinar anterior teníamos 3 personajes, Diego, Ana y Laura, y en este webinar nos topamos con las mismas personas, pero en nuevos roles. La idea de estas historias es que a lo mejor de alguna manera puedan hacer clic en su día a día y cómo esto efectivamente les está afectando tanto en costos de operación como en aprovisionamiento de distintas herramientas. En este caso, Diego es el CIO de una empresa mediana y cada año su presupuesto en ciberseguridad crece. ¿Por qué? Porque quiere tratar de mantener la seguridad y empieza a implementar MFA, antivirus, firewall, proxies, control de estaciones de trabajo y así un sinnúmero de cosas que van apareciendo en el día a día. En el webinar anterior hablábamos de la IA y cómo controlar la IA y efectivamente cada vez que van apareciendo estos nuevos conceptos, nuevas herramientas aparecen en el mercado y tratamos de abordar cada una de ellas para tratar de tener un ambiente seguro. Pero, como vemos, finalmente nuestro costo operativo, nuestro costo de seguridad va creciendo y aumentando exponencialmente. Y esto lo digo desde las experiencias pasadas. He trabajado con empresas muy pequeñas a empresas muy grandes con más de 200.000 usuarios o empresas con más de 240 millones de clientes. Y en este caso, y en todos los casos, nos damos cuenta que muchas veces se contrata un licenciamiento y sobre todo se asocia Microsoft 365 a temas de colaboración. Pero Microsoft 365 tiene herramientas de seguridad y en más de una ocasión, entregando servicios en algunos clientes, me decían, Sebastián, espérate, tengo una reunión porque tengo un proveedor que me va a ayudar a implementar esta tecnología. Y yo les decía, ¿pero por qué? Si esa tecnología ya la tienen en su licenciamiento. Y me decían, ¿cómo? ¿Tenemos eso en nuestro licenciamiento? Sí, efectivamente, tienen eso en su licenciamiento. No lo sabía. Uno de los temas más importantes es poder saber todas las cosas con las cuales contamos. Y eso nos lleva a la historia de Ana. Ana es del área de cumplimiento.
cada Q, cada trimestre debe preparar ciertos informes de auditoría. Y acá muchas empresas están trabajando o quieren implementar una ISO 27001, una ISO 27018, dar cumplimiento a PCI. Hay varias normativas y regulaciones. Y en ese orden de ideas nos van pidiendo distintos tipos de informes. Y resulta que Ana, para poder generar esos informes, solicitaba una cantidad enorme de información a distintas áreas, en especial al área administrada por Diego. Logs, una cantidad de información que además necesitaba ser minada, necesitaba ser analizada en detalle, lo cual consumía tiempo, esfuerzo y en muchos casos más gente especializada para poder hacer el análisis, desconociendo que efectivamente en alguna de las herramientas que ya tenía disponibles a través del licenciamiento, podía ella utilizarlo sin necesidad de ser parte del área de TI. Esto nos pasa muy seguido, en el cual nuevamente pensamos que hay algunas herramientas que son solamente administradas por un grupo de gente y no el resto de organización. Hace poco, y ahí les voy a dejar después compartido en el chat, escribía 2 artículos asociados a One approach is not enough. Una aproximación no es suficiente. Ya habla de los temas de ciberseguridad, de los temas de Zero Trust y cómo las distintas normativas o las distintas literaturas relacionadas a Zero Trust nos llevan a entramparnos, nos lleva a ciertos callejones que nos dejan en una posición incómoda con respecto al tema de seguridad. Y uno de los temas más importantes es la parte de orquestación. La parte de orquestación es sumamente relevante porque muchas veces, y a medida que las organizaciones van creciendo, se van generando silos. Pero incluso en el caso de Ana que estamos viendo acá, independiente de que a lo mejor sea una pequeña empresa, resulta que el área de TI trabaja desconectada del área de negocios, trabaja desconectada del área de auditoría o trabaja desconectada del área financiera. En empresas más grandes vamos a ver que las áreas de tecnología incluso se empiezan a subdividir en áreas de dispositivos, identidad, protección de datos. Y esa división los lleva también a un tema de no comunicación, de no conversación. Se genera una ruptura y eso nos lleva a que se pierda quizás gobernabilidad o lo que podríamos llamar orquestación. Y en este caso es muy relevante porque hay herramientas de seguridad y cumplimiento que no necesariamente deben ser manejadas por especialistas en tecnología. Compliance Manager, que se menciona ahí, es una herramienta que me permite seguir normativas, leyes, regulaciones que están asociadas a algunas actividades de tecnología de la información, pero si ustedes conocen de normativas, saben que también hay temas de documentación, de procesos, de operación, y todo eso puede ser administrado a través de ese tipo de herramientas. Y como tercera historia, para este caso, nos encontramos con Laura. Y ya mencionaba la IA y en nuestro webinar pasado también comentábamos sobre la IA. Activó Copilot. Dije, bueno, tenemos Microsoft 365, ¿para qué me voy a poner a indagar, investigar en otras IAs? Voy a utilizar la de Microsoft y contrato Copilot y activo Copilot para mi equipo. No obstante, no es solamente activar la información, las herramientas, no es solamente activar Copilot. Uno de los grandes problemas que se producen es que toda tecnología
requiere también cierta configuración, implementar cierto ambiente seguro de trabajo, tener un ambiente de colaboración seguro y confiable. Lo que conversábamos también en el webinar pasado. Lo que hace Copilot, particularmente en Microsoft 365, pero eso lo podemos expandir a Gemini en Google Workspace o lo podemos llevar a Siri en todo lo que es iCloud y así sucesivamente ChatGPT, que se puede integrar con varias soluciones, es que solamente coloca en evidencia malas prácticas que traemos desde muchos años atrás, por decirlo de alguna forma. Lo que normalmente cuando implementamos proyectos de ciberseguridad desde nuestro lado, hablamos de procesos comunes, pero que desde la perspectiva de seguridad son malos procesos. ¿Qué puede ser ese proceso común, pero que desde la perspectiva de seguridad es un mal proceso? Necesito trabajar en un documento. Tenemos un repositorio local, pero como voy a trabajar el fin de semana, hago una copia del archivo en mi computador. Y luego no sé cuál es la última versión. Entonces, llegado después del fin de semana, tomo el archivo y en vez de copiarlo en la carpeta del equipo, porque lo voy a comparar después, lo copio en mi carpeta temporal que tengo en los repositorios. O lo sincronizo con OneDrive para poder trabajarlo desde otro equipo o poder revisarlo desde el celular. Ese tipo de actividades suceden cotidianamente. Todos los días nos encontramos con actividades muy similares. Y resulta que yo como usuario puedo estar buscando un documento y si ese documento está almacenado en una ruta que no está protegida, es un documento que no está clasificado, yo, Sebastián Zamorano, puede y es muy posible, y me pasó en el pasado, que me encuentre un documento sensible por error, porque andaba buscando algo, encontré un archivo que además el nombre no me decía mucho, y al abrirlo era información confidencial a la cual no debería tener acceso. En ese orden de ideas, lo que sucede con Copilot y otras IAs es que ese mismo ejercicio que yo identifiqué un archivo por error, pero a lo mejor me tomó horas encontrar ese archivo, la IA, como utiliza las herramientas mismas de Microsoft 365 de indexación y de metadatos, cuando yo busco, simplemente en una fracción de segundos es capaz de encontrarme esos archivos, pero no porque Copilot, ChatGPT, Gemini sean herramientas de hacking o algo similar o tengan superpoderes. Simplemente el superpoder que tienen es buscar información mucho más rápido de lo que lo haríamos nosotros como usuarios normales. Y finalmente encuentra datos. Y esta herramienta que se activó para el equipo de recursos humanos, en este caso Laura, finalmente empiezan a encontrar documentos que son sensibles y que no deberían ser asequibles por cualquier persona. Resultado, problemas internos, en algunos casos pueden ser problemas legales, repercusión de la imagen de la empresa, por mencionar algunos casos en particular. Esas son las tres historias de Diego, Ana y Laura. ¿Y cuáles son esos secretos que se mencionaba al principio asociados a estas historias? El primero, tu suscripción ya incluye más seguridad de la que imaginas. Como les comentaba, muchas veces, y no hablemos solamente de Microsoft como gran proveedor de soluciones.
Ustedes pueden tener soluciones en Amazon, pueden tener soluciones en Google, y en particular, cada una de ellas tiene muchas características, pero caemos en el ejercicio de contratamos un Microsoft 365, contratamos un Google Workspace como una herramienta de colaboración y no validamos todas las características de seguridad, todas las características de, a lo mejor, adicionales de colaboración o de trabajo que puedan estar disponibles dentro del licenciamiento. Es así, en este caso en particular, que podemos encontrar que dependiendo del licenciamiento de Microsoft 365, podemos encontrar herramientas para gestión de dispositivos móviles, gestión de aplicaciones móviles, gestión de identidad, antivirus, firewall, una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, hoy día si ustedes están en Business Standard y saltan a un Business Premium, la cantidad de herramientas de seguridad que se implementan, tanto de higiene de correo electrónico, para evitar amenazas de spam, de phishing, como gestión de dispositivos, como control del firewall, del antivirus y varias de la encriptación de disco de los equipos, son algunas de estas capacidades que pueden tener disponibles. Entonces, volviendo a la historia de Diego, Diego no necesitaba más presupuesto. Lo que necesitaba era entender qué tan lejos podía llegar con la misma licencia. Y esta es una invitación a entender que no, en este caso estamos hablando de Microsoft 365, pero ustedes pueden contar con muchas otras suscripciones de muchos otros servicios que pueden incluir muchas más herramientas y más seguridad de lo que ustedes pueden imaginar. Hay que hacer un trabajo, un análisis de cada una de las cosas con las cuales contamos. Como siguiente punto, las brechas más caras no siempre son ataques, sino por duplicaciones. Mientras Diego contrataba más proveedores, Ana pasaba horas auditando manualmente. Ambos lo hacían por separado. Diego le conseguía la información a Ana para que Ana pudiese hacer la información. Pero como aumentaban también las herramientas, aumentaban los proveedores, cada 3 meses al menos Ana necesitaba contratar más gente para poder hacer análisis de la información. Y eso también genera más brechas, más gente accediendo a información sensible. Esta fragmentación genera tanto gasto como riesgo. Y en ese orden de ideas, un entorno bien configurado, si ustedes tienen claridad de todas las herramientas que tienen disponibles, pueden efectivamente reducir enormemente los costos anuales y además dar coherencia en el cumplimiento de distintas normativas, leyes o regulaciones. Tercero, tenemos, no se trata de tener más controles, sino de que hablen entre ellos. Estábamos hablando de que Laura activó Copilot para su equipo, pero no se tenía en consideración estas políticas de DLP o la clasificación de la información o los repositorios que podían estar siendo utilizados. Y en este caso, estamos hablando de que hay que orquestar las distintas herramientas de seguridad que tenemos disponibles hoy. Cuando les comentaba, ya les voy a compartir los enlaces, los voy a dejar de una vez compartidos en el chat, de dos artículos que están muy asociados entre sí, que escribí en LinkedIn.
El primero asociado de que one approach is not enough. Hablábamos de Zero Trust. En otras sesiones hemos hablado de Zero Trust. Dependiendo de la literatura, van a encontrar información que habla entre 5 y 7 pilares. No obstante, esos, independientes de que sean 5, 6 o 7 pilares, normalmente los podemos agrupar en dos grandes conjuntos. Uno asociado a la tecnología, incluso Microsoft tiene su framework donde tiene 6 pilares asociados a la tecnología, y otros como el NIST CSF versión 2, que también tiene 6 pilares, pero asociados a temas funcionales y de gobierno. Ambos hablan de Zero Trust. Entonces, ¿cuál es el real? ¿Tecnología o gobierno? Mi experiencia me dice que son ambos. La tecnología per se no nos sirve de mucho si no hay un gobierno por detrás. Muchas veces, para los que han trabajado conmigo, yo le comento a los clientes, la tecnología hoy día para mí es un commodity, las herramientas de seguridad. Son horas de configuración, alguien puede ver un video en YouTube, puede leer la documentación en web que hay disponible y termina configurando un firewall, termina configurando un router, termina configurando un switch, para no hablar solamente de temas de Microsoft. No obstante, no obstante, un switch, un router, un proxy, un firewall, son componentes en una organización que es mucho más amplia. Todos esos componentes conversan entre sí. Por lo tanto, lo que yo implemente tiene que estar efectivamente orquestado, si no voy a terminar impactando a la organización, impactando al negocio, impactando a la operación diaria. Por lo tanto, la tecnología sin gobierno no nos sirve de mucho. Y el gobierno sin la tecnología que lo apoye tampoco nos sirve de mucho. Yo puedo tener una política, a mí me gusta hablar, ya romper un poco el paradigma de la política tradicional de clasificación de documentos y empezar a hablar de una política de tratamiento de información digital. Y puedo tener una política de tratamiento de información digital hermosa, con muchas definiciones, con muchos procesos, pero finalmente, si no tengo la tecnología que soporte eso, simplemente me quedo con un papel vacío. Y por otro lado, puedo tener la tecnología, pero si no hay un documento, una política, una directiva que me trace la forma de utilizar esa tecnología, también seguramente me voy a quedar con muchas cosas ahí implementadas que no me van a servir. En este caso, y siguiendo con el tema de Laura, Laura no falló por usar la IA. Falló porque nadie había definido las reglas antes de hacerlo. Entonces, es la tecnología y la gobernanza, y o la gobernanza junto con la tecnología. Es ahí donde también entra el segundo artículo que les compartía. Son artículos cortos, pueden leerlos en 5 minutos, pero están asociados a la orquestación. Ya les comentaba previamente que existen las organizaciones, se van acomodando, por decir de alguna forma, en silos. E independiente de que tenga una organización con 20, 40 personas o 200.000 personas, que sea una operación local en una ciudad, en un país o a nivel global, con operaciones en distintos países y en distintas zonas horarias, de los cuales he tenido vasta experiencia en varios casos. Si efectivamente no existe una comunicación, una orquestación, nos empezamos a entrampar, nos empezamos a encontrar con problemas que deberían ser de fácil solución, pero que finalmente toman tiempo.
Un ejemplo sumamente simple. Quiero compartir un archivo con un externo. Seguramente, en una empresa pequeña, si la persona de tecnología no conversa con la persona, por decir algo, del área financiera, la persona financiera va a llegar y compartir con lo que encuentre. Google Drive, iCloud, WeTransfer o incluso un drag and drop en web WhatsApp. Con lo cual podemos tener muchas fallas o controles en lo que es el manejo de la seguridad. Y finalmente nos encontramos con la sorpresa de que, esta información sensible fue compartida con una cantidad enorme de personas y no debería haber aparecido. Y en otros casos, el poder compartir un simple archivo a veces nos puede tomar semanas. ¿Por qué? Porque lo tengo en SharePoint, quiero compartirlo y no me deja. O me dejó agregar a Juan de otra empresa, por mencionar a alguien, y resulta que Juan le llegó la invitación, ve el link, lo presiona, pero no lo deja acceder. Y hablamos con la persona de identidad, no, si esto está B2B, business to business, tenemos una conexión, y no lo deja conectar. Y luego hablamos con la gente de acceso condicional, no, si está en una locación permitida, y no lo deja acceder todavía. Y resulta que en alguna parte alguien configuró que para poder acceder a los recursos tiene que tener un dispositivo que esté enrolado o que cumpla con ciertas configuraciones. Teníamos distintas organizaciones, distintos silos que manejan identidad, que manejan protección, que manejan el tema de SharePoint. Y finalmente, como nadie estaba orquestando, como nadie tenía esa película clara, nos encontramos que con algo tan simple como compartir un archivo, que en el primer ejemplo lo hacíamos con cualquier herramienta, porque no tenemos controles, en otros casos, poder llegar a compartir un archivo se vuelve un dolor de cabeza porque me toma 2, 3, 4 semanas, y no estoy mintiendo, en poder hacer algo tan simple como compartir en SharePoint o en OneDrive un documento con un externo. ¿Por qué? Porque tenemos ya otras herramientas en las cuales dijimos archivos muy grandes no van a poder ser enviados por correo electrónico. O termina pasando que toda la información se sigue mandando por correo electrónico, generando duplicidad de información. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos? Ese es el tema. ¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Microsoft? Relacionado con Diego, no necesitan, en muchos casos, más licencia. Lo que necesitan es mayor claridad de lo que tienen. Como Diego, muchas empresas ya tienen las herramientas. Ya les comentaba, me pasó en muchas oportunidades donde clientes me decían, Sebastián, espérame, tengo una reunión con otro proveedor porque tengo que implementar esto. Y les dice, eso ya lo tienen. Hay que hacer un ejercicio y poder ver esto desde una nueva perspectiva. ¿Cómo los podemos ayudar? Auditando las licencias para identificar cuáles son esas capacidades incluidas y no utilizadas. O a lo mejor, efectivamente, identificar una brecha. Análisis comparativos de costos. También decíamos que Diego, cada año iba aumentando su costo de operación, porque necesitaba más antivirus, necesitaba más herramientas, más temas de controles. Y resulta que efectivamente esas herramientas, esos controles, ya los tenía, solo que por desconocimiento no los estaba utilizando. O a lo mejor moverse de un licenciamiento de Business Standard a Business Premium o de Microsoft 365 E3 a Microsoft 365 E5 me va a permitir disminuir muchos costos asociados a otros licenciamientos que tengo y podría estar optimizando esos costos.
Establecer un mapa de madurez tecnológica. Saber qué es lo que tengo y qué es lo que puedo activar mañana mismo. Acá hay varias cosas. En particular, hoy día estamos hablando de lo que es Microsoft 365. Y Microsoft tiene muchas herramientas que se pueden configurar en modo de auditoría, en modo de control, en el cual no voy a afectar la operación, no voy a afectar el día a día dentro de mi organización, pero sí me va a dar visibilidad, sí me va a dar eh, al menos una visión de lo que está pasando dentro de mi organización. En este caso, debo decir que nuestro objetivo no es vender más, sino que ayudarlos a usar lo que ya tienen. Y ojalá, efectivamente, cuando ya logren usar lo que ya tienen, podamos empezar a discutir en ir mejorando e ir agregando nuevas cosas. Pero lo primero es que le saquen el máximo provecho a lo que ya tienen. Con eso generamos una relación que nos va a permitir construir junto con ustedes un ambiente seguro y de confianza para colaborar con otros y para colaborar en forma sana y segura. Relacionado con la historia de Ana, me salté la historia de Ana, me salté la historia. No sé, algo acá. Un momento. Diego, ahí está, Ana. Relacionado a la historia de Ana, relacionado al secreto número 2, la seguridad no se trata de más herramientas, sino de más coordinación. Vemos constantemente, no importa si son empresas pequeñas o son empresas grandes, si son empresas locales o son empresas globales, muchas veces las áreas duplican esfuerzo porque nadie orquesta este ecosistema. Nadie orquesta todo lo que tienen disponible. Y nosotros podemos ayudar a transformar ese entorno actual a través de la integración de seguridad, cumplimiento y gobierno, automatizando los temas de auditoría y reportes. Ya les mencionaba por ahí que tengo una solución abierta que se llama MPAR, Microsoft Purview Advanced Reach Report, que empecé a trabajar hace muchos años, cuando trabajaba en Microsoft, y que permite tener reportes amigables con el negocio, en el cual fácilmente puedo capturar la información y simplificar. Pero también tengo herramientas que pueden estar ya dentro del licenciamiento de Microsoft y que me permiten facilitar mi trabajo. Y no solamente, en este caso estamos hablando del ejercicio de lo que pasaba con Ana, que es del área de cumplimiento, que está haciendo una auditoría. Hay muchas otras herramientas que están disponibles con su licenciamiento y que les puede facilitar el día a día. El tema es saber que tienen esas herramientas. Una herramienta que me pasa muy seguido que poca gente conoce y que no tiene que ver ni con seguridad ni con cumplimiento. A lo mejor sí indirectamente porque nos puede servir como plataforma educativa dentro de la organización, es Stream. Mucho del licenciamiento tienen algo llamado Stream, que es una especie de YouTube interno dentro de la organización, con la cual yo puedo generar videos educativos, puedo compartir información que me puede ayudar para la seguridad, que me puede ayudar para el cumplimiento, para la sensibilización de las personas, la concientización. ¿Y qué pasa? Terminan contratando a lo mejor un servicio cerrado en YouTube o en su momento, no sé si todavía existirá ese Facebook corporativo, entre otras muchas alternativas. Y resulta que nuevamente empezamos a aumentar costos en nuestra organización, siendo que a lo mejor ya tenemos las herramientas disponibles. O eventualmente hay áreas de negocio que necesitan otras herramientas y que a lo mejor entendiendo bien ese licenciamiento,
podemos optar por un licenciamiento mayor que me permita reducir costos operativos en otros, porque si llevo a toda la organización a este nuevo licenciamiento, tantas las áreas operativas tienen estas nuevas herramientas que les pueden servir en su día a día, como las áreas de seguridad y de cumplimiento pueden tener, o de tecnologías, pueden tener otras herramientas que también pueden simplificar su organización. Por eso es tan importante este tema de la orquestación que les comentaba. Ahí viene un diseño de políticas transversales, alineadas con la operación y alineadas también con las necesidades que puede tener la organización. Cuando todos trabajan con la misma información, los riesgos se reducen y la eficiencia aumenta. Y también los costos se pueden reducir considerablemente. Y volvemos a Laura. Tu colaboración merece la misma protección que tus datos. Y esto lo estamos viendo enormemente. Así como Laura, muchas organizaciones están adoptando nuevas tecnologías, pero no están preparando el terreno. Queremos habilitar chatbots para nuestros clientes. Les cuento la historia de un banco en Alemania que hizo eso, no preparó el terreno y el chatbot para sus clientes terminó accediendo a información sensible de la organización, sensible de otros clientes, lo que repercutió en la imagen de ese banco. Las acciones de ese banco cayeron más de un 20%, además de costos legales, de multas, de imagen, también tuvieron temas relacionados al valor de la acción. Entonces, podemos colaborar. Hoy día nos queremos preparar. Las organizaciones, en este caso hablábamos de Laura, quería utilizar Copilot en forma interna con su equipo, por lo tanto el impacto fue bastante reducido. Pero como les comentaba, un banco en Alemania habilitó una IA, un chatbot para simplificar las actividades de sus clientes, pero no se preparó el terreno, no se aplicaron las configuraciones necesarias y finalmente ese chatbot terminó accediendo a información sensible que quedó públicamente abierta. Acá es importante entender que nosotros, y en particular en este punto, el área de ciberseguridad, los puede ayudar con esos controles de protección, con esa gobernanza y con las configuraciones sobre las herramientas de colaboración para mejorar la seguridad. La verdadera innovación ocurre cuando la productividad y la seguridad trabajan en conjunto, trabajan al mismo tiempo, trabajan orquestados, lo que yo les comentaba y les compartía ahí en el chat de estos artículos que escribí de los silos y cómo hoy día eso está generando brechas de seguridad. Otro de los temas que también abordo en esos artículos, son bastante breves, es caer en este concepto de seguro por defecto. Implementé esta herramienta que dice que es Secure by Default. Por defecto es segura. Mi organización es Zero Trust. Tengo una herramienta que me mide el puntaje de seguridad y lo tengo altísimo. Puede ser que efectivamente alguno de esos puntos tenga algún, algún grado de verdad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una solución que es segura por defecto, resulta que a lo mejor es segura por defecto si vive totalmente aislada y la tengo totalmente controlada dentro de un ambiente. Pero resulta que eso es prácticamente una utopía,
porque cualquier herramienta que yo implemente en mi organización, finalmente se tiene que conectar con identidad, con dispositivos, con una red dentro de mi organización. Y a medida que vamos aumentando más componentes que están conectados a esta solución Secure by Default, segura por defecto, más opciones y brechas o vectores de seguridad voy abriendo sobre esa herramienta. Cuando hablo de Zero Trust, también hablábamos Zero Trust en la literatura, puede estar enfocada en gobernanza o puede estar configurada o enfocada en tecnología. Pero conozco prácticamente poco o nada de organizaciones que toman tanto el Zero Trust desde la perspectiva de tecnología como desde la perspectiva de gobernanza. Y ya conversábamos previamente que la gobernanza, las políticas, las directivas, sin una tecnología que lo soporte, no sirve de mucho. Y una tecnología que implemente de Zero Trust, sin una gobernanza, sin directivas, sin políticas que implemente, tampoco tiene mucho sentido. Los puntajes, estos Secure Score que puedo ver en distintos tipos de herramientas, tampoco me sirven de mucho cuando el Secure Score, y esto lo digo también a modo de experiencia, hace muchos años, cuando en Microsoft recién salió el Secure Score, estaba asociado a temas de seguridad y cumplimiento y ha ido evolucionando y hoy día encontramos Secure Score para identidad, Secure Score para la nube, Secure Score para Azure, encontramos distintos tipos de Secure Score y más el Secure Score que aparece en Compliance Manager, que está asociado a todo el seguimiento de normativas y regulaciones. Pese a toda esa evolución, yo di charlas mucho antes de la pandemia, cuando estaba en Microsoft, vine incluso a Bogotá a dar charlas sobre Compliance Manager. Resulta que muchos de esos puntajes se obtienen simplemente porque alguien utilizó una etiqueta de clasificación. Pero si utilizamos etiquetas para clasificar y proteger la documentación, pero no hay un gobierno, no hay una política, no hay una educación, y finalmente da lo mismo si la gente deja todo como público o deja todo como interno o deja todo como confidencial y recibe un puntaje, puedo tener un puntaje muy alto, pero las herramientas no están siendo utilizadas de la mejor manera. Hay una orquestación, hay unas definiciones, hay una política de tratamiento de información digital que deberíamos estar estableciendo para que efectivamente todo lo que hagamos, ya sea en tecnología o gobernanza, trabaje en conjunto. Tres necesidades distintas, una misma solución: orquestar la seguridad. Acá es donde Microhome tiene varios pilares. Supongo que muchos de ustedes son nuestros clientes actualmente y han solicitado diversos tipos de servicios a nuestra empresa. ¿Cómo los podemos ayudar? Ya sea optimizando las licencias, conectando esos procesos, fortaleciendo el entorno. Nuestro objetivo es que sus organizaciones aprovechen todo este potencial de Microsoft 365 con una visión integrada de seguridad, cumplimiento y colaboración, una orquestación. Siguientes pasos: convierte tus licencias en tu mejor estrategia de seguridad. Así como las historias de Diego, Ana y Laura pudieron tener otro final, la historia de ustedes también puede tener otro final. Quizás ya tienen el potencial, quizás ya tienen las herramientas y no la están utilizando. En Microhome los ayudamos a descubrir lo que ya tienen, a optimizar lo que no se usa, a activar las herramientas que garanticen ese entorno seguro y confiable. Y más, desde el área de ciberseguridad,
nosotros estamos listos para ayudarlos en ese tipo de soluciones. Es poder tener esa visibilidad de orquestación. Lo que yo les comentaba, no es solamente tecnología, no es solamente gobernanza. Acá hay temas que tienen que ir de la mano, tienen que ir orquestadas, sobre todo en esta nueva era de la IA. La seguridad finalmente no depende de comprar más, sino de conectar mejor. Y a modo de moraleja de estas historias que hemos estado conversando el día de hoy y de estos secretos, el riesgo es lo que les comentaba, la falta de orquestación. Tres áreas distintas, un mismo riesgo, la falta de orquestación. Diego, Ana y Laura trabajan en la misma organización y eso nos pasa a diario. Quizás pueda ser un Pedro, María, Teresa, pueden ser distintos nombres, pero finalmente cada uno de ellos comparten la misma nube, la misma suscripción y el mismo objetivo, proteger la información, trabajar en un ambiente seguro. Diego estaba gastando más, Ana estaba auditando de más porque estábamos implementando más cosas. Laura estaba confiada además. Tres decisiones distintas, un mismo origen. Ninguno estaba equivocado, simplemente no estaban coordinados. La verdadera brecha no estaba en la tecnología, sino en la desconexión. Como ya les comentaba, les compartía estos artículos, cuando las áreas trabajan en silos, los riesgos se multiplican. Cuando somos capaces de orquestar la seguridad, el cumplimiento, la operación diaria, las necesidades diarias bajo una misma visión, la protección se vuelve más simple, más eficiente y más inteligente. Y ahí volvemos a lo que les decía. One approach is not enough. En seguridad nos estamos dando cuenta que un enfoque no es suficiente. Con eso, al menos a nivel de historias, secretos, ya hemos abordado los temas. Y quisiera dejar este espacio para preguntas, dudas, consultas que puedan tener. A modo de recapitulación, hoy día hemos visto tres historias que están tomadas o están asociadas o van de la mano. Diego, Ana y Laura trabajando en la misma organización, en áreas distintas, con la preocupación de la protección de la información de la organización, experimentaron o experimentan distintas problemáticas, pero esas problemáticas pueden, o mejor dicho, están ligadas, van de la mano. Uno quería mejorar la seguridad, el CIO, Diego, quería mejorar la seguridad de la organización, implementando más herramientas. Pero eso repercute en Ana, quien tiene que trimestralmente del área de cumplimiento mostrar cómo se está cumpliendo la normativa, cómo quizás se está cumpliendo una ley 1581, en el cual requiere una cantidad enorme de información. Y si tenemos más herramientas de seguridad, más información vamos a tener que recopilar. Y eso se va a traducir en quizás más recursos humanos trabajando para poder analizar los datos o más tiempo para poder analizar los datos. Y resulta que Laura, desde su área operativa, desde su área funcional, quiere simplificar el trabajo, quiere utilizar todas las herramientas que hoy están disponibles para mejorar el trabajo, para mejorar las actividades, y resulta que en esa desconexión, en estos silos que hemos estado hablando, en esta no orquestación,
implementa, consigue que se compren las licencias, se les asignan las licencias. Y esto es bastante común, sobre todo en empresas más grandes, cuando la organización se empieza a dividir, sobre todo el área de tecnología. Nos topamos que efectivamente el área de adquisición de licencias no habla con la gente de seguridad, no habla con la gente de cumplimiento, por lo tanto, simplemente compré las licencias. O incluso, a veces en pequeñas empresas, resulta que quien administra las licencias o estos servicios adicionales no necesariamente conversa con la persona de tecnología y simplemente María, por mencionar un nombre, me pidió esto, yo lo compré y se lo pasé. Y no hubo una conversación, no hubo una gobernanza, no hubo una orquestación que me haya permitido trabajar en forma segura, asegurando tanto la información de la organización como asegurando a las personas. Y con ese tipo de situaciones nos topamos constantemente en el día a día. También, por otro lado, vemos que nuestros costos operativos de seguridad y cumplimiento se van incrementando y también las necesidades de las distintas áreas para trabajar de mejor manera también se van incrementando. Y a veces, simplemente con un pequeño análisis de lo que se tiene adquirido, podemos movernos a un licenciamiento mayor que efectivamente le facilite la vida a la gente operativa, a las áreas funcionales que requieren otras herramientas y también a su vez las áreas de seguridad, de cumplimiento de tecnologías de la información cuenten con nuevas herramientas que les permitan generar ese ambiente de colaboración seguro y confiable.